Nicodemo no era un cualquiera. Era fariseo, príncipe de los judíos, un maestro respetado, conocedor profundo de las Escrituras. Aún así, había en él una inquietud que no encontraba respuesta en los libros ni en las discusiones de la sinagoga. Fue en esa condición que decidió tener un encuentro con Jesús, pero no de día, cuando todos pudieran verlo. Eligió la noche, un ambiente de oscuridad que reflejaba también el estado confuso de su alma. La escena es impactante: un hombre que gozaba de prestigio y poder, pero que al mismo tiempo albergaba dudas ocultas. La noche le sirvió de escondite, de refugio, para no exponer su fragilidad. ¿Cuántas veces no hacemos lo mismo? Buscamos respuestas en silencio, temerosos de revelar que no lo sabemos todo. Nicodemo estaba en un conflicto interno, entre el miedo y la esperanza de finalmente hallar sentido. Lo más curioso es que, siendo maestro, no entendía lo esencial. Sabía de leyes, tradiciones y costumbres, pero le faltaba la experiencia viva con el Espíritu. Este es un detalle que habla fuerte: el conocimiento sin vida espiritual puede generar solo orgullo y vacío. Jesús lo percibió y fue directo al grano. No intentó halagarlo por su cargo o estatus. Miró al interior del alma de Nicodemo y dijo lo que él realmente necesitaba escuchar. Cuando pensamos en ese encuentro nocturno, podemos recordar que la oscuridad no es solo ausencia de luz externa, sino también símbolo de dudas, miedos y crisis que llevamos dentro. Es en ese lugar íntimo y secreto donde Jesús suele visitarnos. Él no teme nuestra confusión ni nuestra vergüenza. Al contrario, entra en la oscuridad para traer claridad. Es ahí donde el nacer de nuevo comienza a revelarse. Imaginen a Nicodemo caminando por las calles desiertas de Jerusalén, cada paso cargado de tensión, el corazón dividido entre la valentía de buscar y la vergüenza de ser descubierto. Este dilema es universal. Todos hemos pasado por momentos así. Sabemos que necesitamos ayuda, pero dudamos en pedirla. Nicodemo, aunque temblaba por dentro, no dejó de ir. Eso ya denota una fe genuina que empezaba a despertar. El primer encuentro con Jesús, por tanto, no fue una mera conversación teológica. Fue un llamado a salir de la oscuridad hacia la luz. Fue el inicio de una travesía que demostraría que, más importante que los títulos, es el anhelo sincero de transformación. Y es precisamente aquí donde nace el punto de inflexión. A partir de esa búsqueda secreta, Dios empezaría a guiar a Nicodemo de la noche de la duda a la aurora de la fe. Una de las marcas más distintivas del ministerio de Jesús fue la manera en que trataba a cada persona de forma única. Mientras los líderes religiosos y las multitudes se enfocaban en las cifras, él observaba la individualidad. Nicodemo, la mujer samaritana, el paralítico junto al estanque, el endemoniado de Gadara, y todos tuvieron encuentros personales con Jesús. Esto demuestra que para el Hijo de Dios la atención no reside en la masa, sino en el corazón de cada individuo. El Evangelio deja patente que la fe verdadera no es colectiva por tradición, sino personal por decisión. El reino de Dios se edifica a partir de encuentros individuales que propician el arrepentimiento y la conversión. Jesús no veía simplemente un pecador más o un problema a resolver. Veía historias, nombres, rostros, y esto desconcertaba a los religiosos que solo percibían etiquetas. El testimonio público comienza con la mirada que reconoce la dignidad de una vida. Cuando Jesús se inclinó para escribir en la arena ante la mujer adúltera, no solo estaba confrontando a los fariseos, sino demostrando que cada vida tiene un valor que trasciende las acusaciones. Al hablar con la samaritana junto al pozo, a quien la sociedad despreciaba, evidenció que no hay oscuridad que impida un renacer. Y al cruzar el mar para liberar a un solo endemoniado, dejó claro que ninguna distancia es demasiado grande para salvar a una persona. Este cuidado individual sigue siendo hoy un llamado a reconsiderar nuestras prioridades. ¿Cuántas veces nos impresionamos con el número de seguidores, me gusta o multitudes
y olvidamos que Jesús celebraría la transformación de un solo corazón. Él siempre movió cielo y tierra por uno solo. Y esto nos insta a valorar los encuentros pequeños, las conversaciones discretas y los momentos sencillos que pueden cambiar destinos. En la práctica, esto significa que no necesitas un escenario ni un micrófono para marcar la diferencia. A veces, un abrazo, un mensaje de esperanza, una oración en silencio pueden ser instrumentos de transformación. Jesús no requirió una multitud para manifestar el poder del Espíritu. Demostró que el reino de Dios se revela en el detalle, en la mirada compasiva, en la valentía de detenerse a escuchar a alguien invisible para los ojos de la sociedad. La individualidad en el ministerio de Jesús también nos desafía a trascender la superficialidad. No se conformaba con discursos elocuentes, anhelaba una transformación real. Por eso, no importaba si era un Nicodemo de noche o un mendigo a la vera del camino, ambos recibían la misma atención. De lo oculto a la luz, Jesús continúa recordándonos que cada persona importa. Y quizás ahí es donde comienza la mayor revolución espiritual, cuando comprendemos que nadie es demasiado insignificante para la mirada de Dios. Cuando Jesús le habla a Nicodemo sobre la necesidad de nacer de nuevo, está presentando un camino que trasciende la religión. El arrepentimiento es el primer paso. Como nacer del agua, reconocer que algo necesita ser purificado. Confesar que nos equivocamos, dejar caer las máscaras. Pero no basta solo con sentir remordimiento. Es necesario avanzar hacia la conversión, que es nacer del Espíritu, asumir una nueva vida que apunta hacia el reino de Dios. El arrepentimiento señala el error, pero la conversión trae la transformación. ¿Cuántas veces vemos personas que incluso reconocen haberse equivocado, pero continúan viviendo de la misma manera? Esto sucede cuando la fe no pasa de ser un mero discurso. Jesús enseñó que sin nacer de nuevo no se puede ver ni entrar en el reino. El arrepentimiento abre la puerta, pero es la conversión la que permite cruzarla y permanecer dentro. Un ejemplo sencillo es como alguien que reconoce que fumar es perjudicial. Eso es arrepentimiento. Pero solo cuando decide abandonar el vicio y buscar un nuevo estilo de vida, ocurre la conversión. En el ámbito espiritual, es igual de nada sirve solo admitir que el pecado destruye, es preciso posicionarse y permitir que el Espíritu Santo guíe el cambio. De lo contrario, nos quedamos únicamente en la teoría sin un testimonio público. Nicodemo escuchó de Jesús que nacer del agua y del Espíritu era esencial. Esto le sonó extraño, porque estaba acostumbrado a rituales externos. Jesús, sin embargo, hablaba de algo más profundo, una renovación interna, invisible a los ojos, pero real en el corazón. Y esta verdad sigue vigente. La religión puede incluso intentar controlar el comportamiento, pero solo el Espíritu puede transformar de adentro hacia afuera. Cuando alguien experimenta este proceso, la vergüenza da paso a la valentía. El miedo se convierte en fe verdadera y la vida comienza a mostrar signos de cambio. No es magia instantánea, es un camino. Es como sembrar una semilla, primero viene el arrepentimiento que prepara la tierra, luego la conversión que hace crecer la planta. Y con el tiempo, los frutos se vuelven visibles para todos. Esta diferencia entre arrepentimiento y conversión es lo que separa una experiencia superficial de una vida verdaderamente transformada. Nicodemo escuchó esto de Jesús y necesitó reflexionar. Y nosotros cada día somos invitados a hacer lo mismo. La pregunta no es solo si reconocemos nuestros errores, sino si estamos dispuestos a nacer de nuevo y permitir que el Espíritu nos conduzca a una nueva historia. Nicodemo buscó a Jesús en secreto, a altas horas de la noche, por temor a la opinión ajena. La oscuridad era su escondite para no comprometer su imagen de respetado maestro. Este detalle revela cómo el miedo y la vergüenza pueden aprisionar hasta a los más instruidos. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo?
Guardamos la fe solo para nosotros, evitando que otros se enteren, como si seguir a Cristo fuera algo que debiera ocultarse. El Evangelio, sin embargo, exige un posicionamiento claro. No se puede vivir en la ambigüedad. Jesús siempre lo dejó patente: quien no está con Él, está contra Él. Esta valentía no nace del orgullo, sino de la fe verdadera que decide abrazar el reino de Dios sin temor a las críticas. El nacer de nuevo no es solo sentir algo diferente, sino también elegir vivir de manera distinta. Muchos hoy continúan como Nicodemo aquella primera noche, interesados, pero inseguros, admirados, pero silenciosos. La presión social puede ser cruel, y por eso tantos prefieren no testificar públicamente de su fe. Es más fácil mantener el discurso en lo secreto que afrontar las miradas de reprobación. Pero la vida con Cristo demanda un cambio de actitud, de lo oculto hacia la luz. Posicionarse exige valor, y el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Nicodemo temió perder prestigio, pero poco a poco descubrió que el verdadero valor residía en ser conocido por Jesús. Nosotros también necesitamos vencer la vergüenza de ser juzgados y entender que vale más un testimonio público sincero que una imagen social preservada. En la práctica, el valor de posicionarse puede empezar con pequeñas acciones: orar antes de una comida en público, compartir un versículo en redes sociales, no avergonzarse de decir «soy cristiano». Estos gestos sencillos son semillas que fortalecen nuestra fe y abren puertas a conversaciones transformadoras. Así es como la fe pasa de lo secreto a la luz. El mayor riesgo de no posicionarse es vivir una fe escondida, incapaz de generar transformación. Y una fe escondida es como una lámpara debajo de una cama: no ilumina a nadie, ni siquiera a quien la posee. Jesús nos llama a ser luz del mundo. Esto significa vivir de manera clara, valiente, sin vergüenza de aquello en lo que creemos. Esa es la marca de quien ha nacido de nuevo. La historia de Nicodemo es fascinante porque muestra que la transformación no siempre ocurre de forma inmediata. En Juan 3 vemos el primer encuentro con Jesús, a escondidas, en el silencio de la noche y en la oscuridad de las dudas. Ahí, él oye hablar del nuevo nacimiento, del agua y del Espíritu, pero aún no tiene el valor de asumirlo públicamente. Era solo el principio de un viaje que maduraría con el tiempo. En Juan 7, Nicodemo reaparece, ahora un poco más audaz. No declara abiertamente su fe, pero se posiciona defendiendo a Jesús basándose en la ley. ¿Acaso nuestra ley juzga a alguien sin antes oír? Todavía era tímido, pero ya había progreso del miedo y la vergüenza. Comenzaba a dar los primeros pasos hacia la valentía y el testimonio público. Así es como Dios actúa: proceso, no magia. Este camino de crecimiento espiritual también nos sucede a nosotros. A menudo pasamos de lo secreto a la luz en etapas. Primero, guardamos la fe en el corazón. Luego, nos arriesgamos a pequeñas declaraciones, hasta que con el tiempo encontramos el valor para asumirlo delante de todos. Fue exactamente lo que le ocurrió a Nicodemo. Necesitó madurar su fe verdadera hasta estar listo para enfrentar las consecuencias. En Juan 19 vemos el clímax de este proceso. Después de la crucifixión, cuando muchos discípulos habían huido, Nicodemo aparece junto a José de Arimatea, ahora de día, sin miedo, trayendo perfumes caros para honrar el cuerpo de Jesús. El hombre que comenzó escondido terminó testificando públicamente su fe. Este es el retrato vivo de la transformación que el Espíritu genera del miedo a la valentía, de la noche a la luz. Lo que más impresiona es que Nicodemo no tuvo prisa. Fue siendo trabajado paso a paso, hasta llegar al punto de ya no importarle las críticas o persecuciones. Esto nos enseña que cada viaje es único. Algunos cambian rápido, otros necesitan tiempo, pero todos tienen un lugar en el reino de Dios cuando deciden nacer de nuevo
y caminar en la conversión. Este proceso nos invita a reflexionar en qué etapa nos encontramos. Aún en los secretos, solo oyendo, ya defendiendo nuestra fe con timidez, o ya viviendo de forma clara, sin miedo a testificar. El ejemplo de Nicodemo muestra que la transformación es posible para todos, y si Dios lo llevó de la oscuridad de la noche a la valentía de la cruz, puede hacer lo mismo con nosotros. Cuando miramos a Nicodemo, nos damos cuenta de que su camino nos enseña mucho sobre el arrepentimiento y la conversión. Comenzó lleno de miedo y vergüenza, pero terminó dando testimonio público junto a José de Arimatea. Esto nos demuestra que la fe verdadera no es solo una emoción momentánea, sino una decisión diaria de nacer de nuevo. Y este proceso es gradual, comienza en lo secreto y va ganando fuerza hasta alcanzar la luz. Hay personas que se asemejan al joven rico, tuvieron un encuentro con Jesús, pero se marcharon sin un cambio. Reconocen el llamado, pero no renuncian a lo que les pesa. Otras se parecen a Nicodemo, quizás lentas, llenas de dudas, pero que poco a poco van siendo transformadas. El reino de Dios acoge a ambos, pero solo experimenta la vida plena quien decide avanzar en el proceso de la conversión. En la práctica, esto significa que no basta con simpatizar con Jesús. Se necesita valentía para posicionarse. De nada sirve asistir a cultos, leer textos o incluso elogiar la fe de otros, si no hay la disposición de entregarse de verdad. El nacer del agua y del Espíritu no es un discurso bonito, sino una experiencia real de transformación. Es ella la que cambia la vida y fortalece la identidad cristiana. Este aprendizaje también nos ayuda a lidiar con el tiempo. A veces esperamos cambios instantáneos en nosotros o en los demás, pero olvidamos que el Espíritu trabaja en proceso. Al igual que Nicodemo, cada uno tiene su ritmo. Lo importante es no detenerse, seguir dando pasos, aunque sean pequeños. Con cada avance, la fe se va consolidando y la oscuridad va cediendo espacio a la luz. Aplicar esto en el cotidiano puede ser más sencillo de lo que imaginamos. Orar antes de dormir. Compartir una palabra de esperanza con alguien. Dedicar unos minutos a la lectura bíblica. Estas prácticas moldean la mente y fortalecen el corazón. Con el tiempo, lo que empezó como un gesto discreto se convierte en un estilo de vida, y la valentía para testificar crece naturalmente. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo: salir de la sombra y asumir la fe ante el mundo. Esto no significa ser perfecto, sino vivir en constante transformación. El arrepentimiento abre los ojos a los errores y la conversión genera un cambio de dirección, de lo secreto a la luz. Todos estamos invitados a seguir este camino, y la gran promesa es que, al elegir vivir así, el reino de Dios se vuelve una realidad en nosotros. La travesía de Nicodemo nos recuerda que la fe verdadera es un camino de lo secreto a la luz. Él comenzó de noche, lleno de miedo y vergüenza, pero terminó de día, asumiendo su posición con valentía al lado de José de Arimatea. Este proceso no fue instantáneo, fue transformación. El nacer del agua y del Espíritu lo llevó del arrepentimiento a la conversión, de la duda al testimonio público. Y lo que aprendemos es sencillo: Jesús no desprecia nuestra individualidad. Él valora cada encuentro, así como recibió a Nicodemo, a la samaritana, al paralítico y a tantos otros. Él también nos recibe con nuestras preguntas, fallas y fragilidades. El reino de Dios no exige perfección inmediata, sino una decisión sincera de nacer de nuevo y caminar en transformación. Quizás te veas reflejado en Nicodemo, aún viviendo la fe en secreto. Quizás ya hayas dado pasos tímidos, o tal vez ya estés listo para posicionarte de manera clara. Lo importante es no detenerse a mitad del proceso. Con cada elección valiente,
Dejas la oscuridad atrás y experimentas la luz que solo Jesús puede ofrecer. Hoy es el momento de posicionarte. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, no dejes pasar esta oportunidad. Asume tu fe sin miedo, sin vergüenza, con valentía. Jesús te llama a nacer de nuevo, a experimentar el arrepentimiento y la conversión, y a vivir una vida de transformación real. Si esta palabra resonó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Escribe en los comentarios: yo elijo salir de la oscuridad hacia la luz. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue recibiendo mensajes que fortalecerán tu camino de fe.